Muy buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué bueno que estamos juntos nuevamente en esta nueva mañana para abrir juntos la palabra de nuestro Papá Celestial. Gracias porque estás allí acompañándome. Te invito como siempre a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias porque sabemos que siempre estás a nuestro lado y al lado de nuestros queridos, cuidándonos. Padre, unge nuestros ojos con colirio ahora para que al leer tu palabra, tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros y no solo seamos lectores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Toma nuestro corazón y ayúdanos a morir al yo para que tú puedas ser el soberano de nuestras vidas. Muéstranos tus caminos y danos las fuerzas para seguirlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Te amamos, Padre. Amén. El título de la lección de esta semana es Ninguna condenación. El versículo para memorizar está en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recordemos lo que vimos ayer, que la traducción correcta del griego de la palabra carne es naturaleza caída. Bien, la lección del miércoles 29 de hoy, miércoles 29 de noviembre, lleva por título Cristo en ti. Nuestro Dios vivo a través de Pablo prosigue con su tema, contrastando las dos posibilidades que la gente enfrenta en su vida. Vivir según el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo de Dios que se nos promete, o vivir según su naturaleza pecaminosa y carnal, dice, o su naturaleza caída. Una lleva a la vida eterna, la otra a la muerte eterna. No hay término medio. O como Jesús mismo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. No se puede ser más claro o más negro y blanco que eso. Te invito a que juntos leamos Romanos capítulo 8, versículo del 9 al 14, mientras pensamos, ¿qué se les promete a quienes se entregan plenamente a Cristo? Recordemos que cuando leamos Romanos capítulo 8, versículo del 9 al 14, cada vez que encontremos la palabra carne, la usemos naturaleza caída, que es lo que significa, es una mejor traducción. Romanos 8 del 9 al 14. Mas vosotros no vivís según la naturaleza caída, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a nuestra naturaleza caída, para que vivamos conforme a nuestra naturaleza caída. Porque si vivimos conforme a nuestra naturaleza caída, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la naturaleza caída, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La vida según la carne o según nuestra naturaleza caída se contrasta con la vida según el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo controla la vida según el Espíritu
En este capítulo se lo llama el Espíritu de Cristo, quizás en el sentido de que es el representante de Cristo y por medio de él Cristo habita en el creyente. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. En estos versículos Pablo retoma una ilustración que usó en Romanos 6, 1 al 11. Figurativamente, en el bautismo se destruye el cuerpo del pecado, es decir, el cuerpo que sirvió al pecado. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Romanos 6, 6. Pero como en el bautismo no solo hay un entierro, sino también una resurrección, por lo que la persona bautizada resucita para andar en nueva vida. Esto implica ajusticiar al viejo yo, una decisión que debemos tomar personalmente cada día, a cada momento. Dios no destruye la libertad humana. Incluso después de destruir al viejo hombre de pecado, todavía es posible pecar. Pablo les escribió a los colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por consiguiente, después de la conversión, todavía habrá que lidiar con el pecado. La diferencia es que la persona en quien el Espíritu habita cuenta ahora con el poder divino para vencer. Además, como la persona ha sido liberada tan milagrosamente de la esclavitud del pecado, se ve obligada a no volver a servir al pecado de nuevo. Medita en esta idea de que el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de la muerte, es el mismo que habita en nosotros si se lo permitimos. Piensa en el poder que hay para nosotros. ¿Qué nos impide aprovecharlo como debemos? Ahora pasamos a leer la devoción matutina que hoy lleva por título Las tinieblas y la luz. Isaías capítulo 50 versículo 10 dice: ¿quién de entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El ministerio evangélico es una escuela, como la vida, donde nunca se termina de aprender. Nos encontramos con tantas circunstancias, con tantas actitudes, que cuando pensábamos que habíamos visto todo, descubrimos que aún no vimos nada. ¿Cómo entender la actitud de un hombre que predicó la verdad bíblica y fue usado por Dios para llevar a muchas personas al conocimiento de Jesús, que de repente publica un libro donde contradice la vida, el Evangelio y los principios eternos que Dios estableció para la protección humana? ¿Qué sucede con un corazón que se endurece al punto de negar la existencia de Dios y gasta tiempo y dinero para sembrar su nueva luz, entre comillas, en la mente de los demás? Elena de White, al hablar de esta clase de personas, dice: las evidencias que Dios ha dado no los convencen porque han cegado sus propios ojos al escoger las tinieblas antes que la luz. Después, dan origen a algo que llaman luz, la que el Señor llama teas, que ellos mismos encendieron y por las cuales dirigen sus pasos. Esto está sacado del Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1168, de Elena de White. El versículo de hoy presenta la advertencia de Dios. ¿Quién de entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Pero en el versículo siguiente encontramos a los hombres creando su propia luz, encendiendo su propio fuego, siguiendo sus propios caminos. Cuando Jesús estuvo en este mundo, fue muy claro al decir que para juicio vino a este mundo, para que los que no ven, vean, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final.
San Juan capítulo 12, versículo del 46 al 48. Las palabras que el Señor envía serán rechazadas por muchos, pero las palabras que puedan hablar el hombre serán recibidas como luz y verdad. Comentario de Elena de White, del Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1169. ¿Cuál es nuestra única seguridad? Cuando Juan, en el capítulo 12 de Apocalipsis, vio la iglesia de Dios simbolizada por una mujer pura, la vio con la luna debajo de sus pies. La luna siempre refleja el brillo del sol. ¿Dónde está reflejada hoy la gloria de Dios? ¿Dónde encontramos sus enseñanzas y sus principios? La verdadera iglesia tendrá que fundamentar sus mensajes y sus doctrinas siempre en el firme fundamento, la Biblia, en un así ha dicho Jehová. Y recordemos hoy también, aunque los hombres busquen cosas nuevas, nuestra única seguridad está en los eternos principios del amor de Dios contenidos en su palabra. Y si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.